tal? Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar un tema que seguramente interesa a nuestro auditorio en estos momentos en que la contingencia sanitaria empieza a causar estragos después de tener ya 4 meses de confinamiento. Para ello nos encontramos con el doctor en Ciencias del Comportamiento, Eduardo Salvador Martínez, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Psicología, a quien agradezco y saludo. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, para empezar y enmarcar nuestra charla, ¿nos podría decir qué es la regulación emocional y cómo funciona? Claro, con mucho gusto. Pues para hablar un poquito acerca de la regulación emocional, creo que es importante primero conocer algunos aspectos básicos. Entre ello, entendemos primero lo que son las emociones. Pues cuando hablamos de emociones nos referimos a una reacción que es subjetiva a un suceso que es sobresaliente. Por lo tanto, nosotros entendemos que las emociones implican un estímulo, es decir, son dependientes de un estímulo. Ante este estímulo nosotros tenemos estas reacciones fisiológicas que se van a presentar. Regularmente las emociones suelen ser de corta duración, es decir, duran aproximadamente algunos segundos o algunos minutos. Su función primordial es modular las acciones que tenemos en el ambiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se presenta en el ambiente alguna situación que es emergente, esto va a provocar una reacción emocional en nosotros. Y esta reacción emocional va a generar cambios fisiológicos en todo nuestro organismo por nuestro sistema nervioso autónomo, que va a preparar a nuestro cuerpo para reaccionar ante esa situación. Entendemos también que existen algunos componentes emocionales. Básicamente son 4 componentes que conocemos. Tenemos el componente perceptual, que es ese componente que nosotros nos da la habilidad para poder identificar las emociones, aunque la otra persona no nos diga cómo se siente. Entonces nosotros podemos reconocer si la persona está triste, está contenta, por la expresión emocional. Tenemos la habilidad de percibirlo y así también tenemos la habilidad de expresar. Cuando yo me siento contento, puedo generar una sonrisa. Cuando yo me siento triste, puedo generar llanto, y de esta manera podemos comunicar las emociones. El otro componente es el componente fisiológico que mencionábamos hace un momento, el cual implica todos los cambios del sistema nervioso autónomo que va a generar respuestas fisiológicas como la sudoración de la piel, como la aceleración de la frecuencia cardíaca cuando estamos emocionados, cuando estamos asustados, por ejemplo. Y finalmente el último componente es la experiencia subjetiva. La experiencia subjetiva es la forma de cómo nosotros vivimos las emociones de manera individual. No podemos decir que las hacemos de una forma semejante o igual que el otro. Cada quien tenemos nuestra forma de vivir las emociones, de sentir la intensidad de esas emociones. Y del componente que vamos a hablar precisamente es el quinto y último, que es el cómo podemos regular estas emociones. Es decir, cuándo es conveniente generar esta regulación para que si se presenta una emoción de manera intensa, nosotros podamos controlar y responder ante la situación. Cuando hablamos de regular las emociones, estamos hablando de la habilidad que nosotros tenemos de modular la intensidad con la que sentimos esas emociones. Si presentamos una emoción negativa, entonces tenemos esta capacidad, gracias al desarrollo de nuestra corteza prefrontal, a poder ajustar la intensidad de esta emoción para adaptarme al ambiente y poder tener un beneficio en el mismo. Un punto aquí sumamente importante es que esta capacidad de regulación emocional es totalmente voluntaria. Estamos hablando de cómo yo puedo aprender y cómo yo puedo ejercer esta regulación para adaptarme. Por último, en este punto nada más cabe aclarar que cuando hablamos de regulación emocional es vivir la experiencia emocional. No se trata de reprimir emociones, sino todo lo contrario. Se trata de aceptarlas, vivir en armonía con ellos, pero también poder introducir una pausa para adecuarme de manera idónea a la situación. Ahora bien, ¿cómo influye el confinamiento en los estados afectivos de las personas? En estos momentos todos estamos llenos de emociones, de desesperación, de miedo, de tristeza, de incertidumbre. ¿Cómo afecta el confinamiento en estos estados afectivos? Ok, bueno, en esta temática pues existen bastante investigaciones ya acerca de
la situación que nos ha proporcionado el COVID. Y lo que se ha encontrado precisamente, podemos nosotros clasificar como 3 grandes áreas que pueden estar afectando directamente los estados afectivos. Cuando hablamos de estados afectivos, nos hablamos particularmente de las emociones y de los estados de ánimo que hablábamos hace un momento. En estos 3 áreas podemos hablar de aspectos o factores ambientales, entre los que entra, por ejemplo, la privación de las cosas o las actividades que yo antes podía hacer, pero que ahora, por la situación, no puedo realizar. Las relaciones interpersonales, cómo estas han cambiado y cómo van a influir en mi estado de ánimo. La situación económica, por supuesto, que también va a estar afectando. Esos serían o cabrían dentro de los aspectos ambientales. Los otros factores serían los factores psicológicos, que es donde nos vamos a centrar precisamente para ver cómo podemos utilizarlos a favor y generar estas respuestas de regulación emocional. Entre ellos, particularmente, hablaríamos de lo que es la atención y la percepción. Y finalmente, los factores biológicos. Los factores biológicos que estamos hablando de aspectos como el temperamento, como nuestra capacidad de reacción de manera natural ante las situaciones. La edad, por supuesto, que es un factor biológico, que no es lo mismo hablar de cómo regula un niño una emoción que cómo lo hacemos los adultos. O algunos aspectos como las sustancias, consumo de sustancias, que van a afectar nuestro sistema biológico y van a influir sobre nuestra respuesta conductual. Algunas investigaciones, ya por ejemplo, Brooks nos habla de que existen diferentes estresores durante el confinamiento. Entre ellos, por ejemplo, encontramos la pérdida económica, que por supuesto va a estar afectando a las personas, el miedo a la infección, la frustración que nosotros sentimos de actividades que nosotros anteriormente podíamos hacer, pero que ahora por la situación es imposible realizar. Situaciones como de aburrimiento, información inadecuada también es importante, cómo podemos saturarnos de información y no necesariamente toda esta información es la correcta. También esto de la duración de la pandemia, que se nos dice que faltan 15 días para que falten otros 15 días. Entonces, pues toda esta situación va a generar como estrés durante el confinamiento, ¿no? Y aquí otro punto clave son los recursos cognitivos. Esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo puedo utilizar a favor estos recursos cognitivos? Es decir, de la forma de cómo yo proceso la información y cómo yo pienso para poder hacerle frente a la situación del COVID. Los autores también han reportado algunas investigaciones el aumento de algunos síntomas afectivos de los que estamos hablando. Particularmente se ha reportado, por ejemplo, el aumento del estrés, un aumento de ansiedad para algunas personas, en algunos aspectos también algunos síntomas depresivos, e incluso alteraciones en el ritmo de sueño que podamos presentar, insomnio, por ejemplo, negación, este rechazo como la realidad, ¿no? El rechazo al no querer seguir en la contingencia, que todo el mundo lo queremos, pero a final de cuentas es una realidad que tenemos social. Un aumento de enojo también que se ha reportado por ahí, o aumento de miedo. Entonces, de manera general, las investigaciones han reportado que estas son como parte de los síntomas generales que se han presentado a través del COVID particularmente. Y finalmente nos proporcionan como algunas recomendaciones muy generales de cómo podemos hacer para evitar esta sintomatología. Por ahí algunas instituciones de salud mental, por ejemplo, han recomendado evitar discriminaciones, no estar haciendo señalamientos para aquellas personas que tienen algún contagio, por ejemplo. Por ahí, si mal no recuerdo, si recordamos por ahí, este señalamiento que en algún momento se hacía hacia los enfermeros o hacia los de servicio médico, tratándolos de rechazar, ¿no? Entonces, eso, en vez de ayudar la situación, la complica. Cuando ellos lo que están haciendo es proporcionar el servicio para ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, evitar discriminación, no saturarse de información también es sumamente importante. Si nosotros estamos todo el tiempo pendientes a qué pasa sobre el COVID, entonces va a llegar un punto donde podemos tener información más bien negativa que positiva y generar un malestar emocional. Estas entre otras recomendaciones. Y finalmente, unas de las que hacen señalamiento es utilizar estrategias de regulación emocional, precisamente. Y eso es donde el día de hoy sería como interesante entender cómo podemos aplicarlas a nuestra situación social. Abundemos un poco, doctor, en estas estrategias. Usted ya mencionó muchos de los efectos que está teniendo el confinamiento y la incertidumbre en las personas.
hay muchísima gente que habla, por ejemplo, del insomnio, como usted lo mencionaba, ¿no? Mucha gente que dormía muy bien y que ahora de un día para otro tiene insomnio, gente que se encuentra irritable cuando generalmente tenía un temperamento tranquilo. ¿Qué podemos hacer en términos prácticos para regular nuestras emociones? Podemos realizar estas estrategias emocionales en distintos momentos a lo largo de lo que se da o de lo que se presenta este proceso emocional. Habíamos dicho que inicialmente cuando se presenta una emoción hay una situación en particular. Por lo tanto, las emociones van a depender de estímulos. Entonces nosotros podemos prevenir esas situaciones o modificar esas situaciones para atenuar la respuesta emocional negativa que pudiéramos tener. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, la situación real. Nosotros podemos entender, por ejemplo, ahora que hay que estar guardados en casa, que no hay que salir mucho, pero si por alguna situación yo tengo que salir, yo tengo que hacer por cuestiones laborales, por cuestiones académicas, yo tendría que salir. Es una situación que a mí no me agrada y sé que me va a generar malestar. Entonces puedo intentar modificar un poquito esa situación. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces desde ahí puedo seleccionar, en vez de salir, si es posible y me lo permiten los medios, entonces puedo utilizar, por ejemplo, el uso de estas tecnologías a través de computadora donde pueda atenuar mi ansiedad. Pues puedo seleccionar desde ahí. Otra forma de hacerlo es, si lo voy a tener que salir forzosamente, entonces puedo atenuarlo utilizando las medidas de prevención, llevándome cubrebocas, poniéndome alguna protección en particular, y eso también va a hacer que disminuya. Otra estrategia también en este momento del procesamiento emocional, podemos utilizar algunos incentivos, por ejemplo, donde yo pueda utilizar como reforzamientos, como diría la teoría conductista, que después de realizar esta situación que no me parece muy agradable, yo pueda darme un reforzador. Es decir, yo pueda darme un incentivo para poder sentir una situación placentera después de haber realizado eso que hice. Entonces, esa es una forma de cómo yo puedo hacerlo antes del procesamiento emocional. Ya en el segundo momento, a nivel del pensamiento, tenemos dos principales formas de hacerlo. O más bien dos procesos principales. Entre ellos está la atención. La atención es sumamente poderosa porque nos ayuda precisamente a seleccionar los estímulos que me generen emociones positivas y no negativas. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es a través de la distracción. Entonces, si yo sé que está la situación del COVID y que no puedo salir y que se va a presentar constantemente en los noticieros, las noticias acerca de ello, si yo me estoy saturando de esta información y me genera respuestas negativas, entonces yo puedo dirigir mi atención hacia otro tipo de estímulos. Puedo dirigir hacia cosas que me gusten, hacia cosas que me agraden, donde yo pueda, por ejemplo, dirigir mi atención hacia escuchar música, ver alguna serie, distraerme de alguna de otra forma para poder generar respuestas más positivas en esta situación. No se trata de evitar ver la situación real, sino más bien de aceptarla y centrarnos aquí, en vez de fijarnos en aquellas cosas que nosotros perdimos. Por ejemplo, si yo pensara, es que ya no pude realizar un viaje, o ya no pude salir o hacer una convivencia, entonces sí fijar mi atención en aquellas cosas que sí puedo realizar. Entonces, ¿qué sí puedo hacer y que me generan placer? Puedo realizar ejercicio en casa, puedo hacer alguna lectura que me gusta, puedo ver algún programa que me agrada, etc. Entonces, aquí la atención es sumamente importante. Y acompañada de la atención viene el otro proceso cognitivo, que es la interpretación, esta appraisal que mencionábamos. Entonces, la interpretación es la forma de cómo ver las cosas. Este hecho que comentábamos hace un momento, si yo me centro más en las cosas que sí puedo hacer y no en las cosas que no puedo hacer, entonces va a generarme una respuesta emocional mucho más favorable que si yo me estoy centrando todo el tiempo en aquello que no. Un ejemplo interesante de esta appraisal, que le llamamos reestructuración cognitiva en terapia cognitivo-conductual, es cómo revaloramos una situación y la hacemos de manera positiva. Por ejemplo, por ahí alguna vez me tocó escuchar en las redes sociales, actualmente con el COVID, algunos comentarios que decían que en este tiempo tendríamos que aprender otro idioma, o teníamos que leer tanta cantidad de libros, o teníamos que lograr tantas cosas.
Entonces, esto, en vez de generar una situación positiva en la persona, puede generar mayor estrés. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ver la situación como una obligación misma, entonces ya se genera estrés porque no estoy logrando mis metas. Entonces aquí la diferencia es revalorar precisamente y verlo de una forma distinta. Si a mí me gusta hacer algo, si yo quiero aprender algo, adelante. Pero no es lo mismo hacerlo por el gusto y por la motivación que hacerlo por una obligación, que me están diciendo que tengo que lograr y que tengo que alcanzar. Entonces, en este sentido, ¿no? Se vale estar también, aceptar esta incertidumbre, se vale aceptar la incertidumbre de la situación, y una vez que acepto la incertidumbre, entonces ahora sí dirijo mi atención hacia aquellos aspectos que me conviene realizar, pero por gusto y motivación de hacerlo porque me es benéfico, no por una obligación. Y finalmente, si después de este proceso, aún así nosotros llegamos a un punto donde ya nos sentimos ansiosos o una emoción negativa que se presenta, también tenemos recursos ahí. Y los recursos ya es en la respuesta emocional. Entonces ahí hablamos de que podemos utilizar algunas estrategias como técnicas de relajación, por ejemplo, o ejercicio. Podemos realizar algún ejercicio y el ejercicio nos va a generar liberación de endorfinas y esto nos va también a ayudar a relajarnos y a tranquilizarnos. Entonces, técnicas de relajación, ahora en internet, por ejemplo, es como un tanto relativamente sencillo buscar algunas técnicas de respiración donde podamos aprender a respirar y a relajarnos para sentirnos un poco más tranquilo una vez que se presenta la situación. Masajes, si es posible, también esto nos puede ayudar. O, en última instancia, también si es posible, podemos utilizar algún medicamento, algún ansiolítico que nos pueda ayudar a disminuir la tensión fisiológica ya de manera directa. Para la siguiente situación que se vuelva a presentar, entonces yo ya puedo tratar de intervenir antes de que se genere esta respuesta emocional. Aquí podríamos, creo que, sintetizar y resumir un poquito acerca de las situaciones de prevención que ya se han recomendado y algunas que estamos mencionando aquí mismo, ¿no? Acerca de la regulación emocional. Entre ellas, por ejemplo, pues aceptar la incertidumbre, ¿no? Es válido sentir un poquito como esta situación de que no sabemos cuándo va a finalizar y cuándo va a terminar esta situación. Entonces podemos aceptar esa parte, pero también podemos empezar a emplear estas estrategias de regulación que mencionábamos para centrarme en aquellas cosas que sí podemos realizar y no estar todo el tiempo pensando en aquello que no se pudo alcanzar. Esa es una forma que me parece que nos puede ayudar mucho como la prevención. Asimismo, empezar a normalizar esto, entender que es una situación que actualmente estamos viviendo a nivel social, no solamente en México, sino que a nivel mundial. Entonces, en todos lados se está aplicando ello. Y tratar de normalizar estas nuevas conductas que estamos aprendiendo. El salir, el lavarse las manos constantemente, el tener como su debida distancia con las personas, el relacionarlos y comunicarnos a través de estos medios electrónicos, y hacer esto como algo normal, por lo menos en estas circunstancias. Verlo como algo que se vuelva parte de nuestros hábitos actuales. Alguna otra manera, por ejemplo, es en el caso de tener algún padecimiento psiquiátrico, es importante no suspender medicamentos, no suspender tratamientos y darle seguimiento, ya sea a nivel psiquiátrico o a nivel psicológico, que nosotros podamos tener como ese apoyo que estemos necesitando. Otra forma de prevenir, de cuidar nuestro cuerpo, prestar atención a nuestra salud física. Por ejemplo, la alimentación es sumamente importante, entonces empezar a seleccionar las comidas que nos sirvan, incluso ahora podemos, si me gusta la cocina, tal vez intentar hacer platillos nuevos, comidas nuevas, también que puedan ayudar a distraerme. Realizar ejercicio, relajación, como lo mencionamos hace un momento, en general, cuidar el cuerpo en sí mismo. Realizar actividades de gustos personales, esto que mencionábamos también hace rato, lecturas, música, convivencia con la familia, con la gente que me relaciono. Otro punto que puede ayudar bastante también es intentar establecer alguna rutina, donde yo pueda tener una lista de prioridades que puedo hacer día a día, no pensando en más allá, ni en el pasado, sino más bien centrarme en el presente y teniendo una lista de actividades. El día de hoy hay que realizar esto, hay que realizar aquello, sin dejar de poner un espacio para relajarme y para sentirme tranquilo conmigo mismo. Siempre es importante también el descanso en las actividades que realizamos. Mantenerse en comunicación con los seres queridos, como lo mencionábamos,
Y finalmente, como no saturarse de información. Si estamos viendo todo el tiempo, es importante estar informado, pero hay que buscar como las fuentes que sean fidedignas en ese sentido y no saturarse, bombardearse de tanta información. Utilizar, para algunas personas les sirve mucho también el humor. Digo, ahora tomar la situación, pues bueno, pues también es válido. No ver la situación de manera negativa todo el tiempo, sino pues también verlo con un poquito con humor. Esto que decían por ahí en broma muchas personas, ¿no? De qué me sirve estar todo arreglado y guapo si pues va a estar uno encerrado, ¿no? Y es cierto, pues ni modo, así funciona, ¿no? Entonces, también tomar estas cosas un poquito con humor nos ayuda a relajarnos un poquito y finalmente estar atentos a solicitar ayuda si en dado caso es necesario. El servicio de las 24 horas tenemos el 911, algunas líneas de seguridad, de confianza y de consejo ciudadano que están funcionando las 24 horas del día. Entonces, tener a la mano en dado caso de que se ofreciera alguna situación, ¿no? Doctor Eduardo Salvador Martínez, agradecemos todo este recuento que nos ha hecho acerca de la manera en que los seres humanos tenemos emociones, cómo las gestionamos y sobre todo lo más importante en este momento, cómo podemos regularlas de manera efectiva, más allá de nuestra voluntad. Nos ha dado estrategias para lograrlo y creo que también es importante vislumbrar esta pandemia como un momento de oportunidad, de autodescubrimiento personal, de emprender nuevos proyectos, de vincularnos de una nueva manera. Me llama la atención la orientación que le da a la aceptación de la nueva realidad, porque muchas personas son reacias a aceptar esa nueva normalidad de la cual ahora se habla, pero que sin duda será imperioso aceptar de buen grado. Agradezco mucho su tiempo, su disposición para esta charla. Gracias a usted. Un gusto y un abrazo. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.